Bienvenido. Continuando con la inducción sobre los peligros y riesgos, nos toca desarrollar la inducción sobre la seguridad en los trabajos eléctricos, donde brindaremos algunos conceptos básicos, definiciones, riesgos en equipos o áreas de trabajo dentro del laboratorio, y así como también se brindarán algunos alcances en caso de una emergencia. Definición. Se define el peligro eléctrico como la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, y este se da en las siguientes circunstancias. Cuando el cuerpo humano es conductor, es decir, que es capaz de transmitir energía eléctrica. También se da cuando el cuerpo humano forma parte de un circuito o cuando existe una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto. El contacto puede ser directo. Se da cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor, instalación, elemento eléctrico, baja tensión indirecta. Por ejemplo, al estar en contacto con un enchufe, portalámparas, etc. Indirecto. Aquellos que se producen a tocar las partes metálicas, conductores, elementos o máquinas, carcasas, etc., que no deberían estar sometidos a tensión directa, pero que circunstancialmente han quedado bajo tensión accidental. Como podemos apreciar en la imagen, un operario trabajando en un tablero de baja o media tensión. Factores. Los factores que determinan la gravedad de un peligro eléctrico son: intensidad de la corriente eléctrica. A partir de los 8 miliamperios se puede ocasionar contracciones musculares y la contracción repetida en las manos y brazos, mientras que entre los 30 y 50 miliamperios se produce fibrilación ventricular si la corriente pasa por la región cardíaca. Si la corriente es continua alterna, los efectos de corriente continua son unas 4 veces menores que los correspondientes a la corriente alterna a 60 Hz, pero sin embargo hay que tener en cuenta los fenómenos electrolíticos que pueden originar la corriente continua. El recorrido de la corriente eléctrica. La gravedad depende de la trayectoria que sigue la corriente eléctrica a través del cuerpo, la misma que podría ser de una mano a la otra, desde la mano hasta el pie, desde la mano hasta la cabeza y desde la cabeza hasta los pies. El tiempo de exposición de la corriente. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, mayores son las probabilidades de causar daño grave. Y por último, la resistencia a la corriente y tensión de contacto. La gravedad del accidente también depende si hay resistencia a la corriente eléctrica, ya que a menor resistencia, mayor es la intensidad. Efectos. La corriente eléctrica, circulando por el cuerpo humano, provoca la alteración de funciones y lesiones que pueden ocasionar la muerte. Dentro de los efectos que provoca la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, se pueden distinguir dos aspectos, el físico y el fisiológico. Es la intensidad o corriente eléctrica la que al recorrer el cuerpo humano provoca daños fisiológicos en el mismo, no la tensión. Además, los efectos producidos por la corriente eléctrica se pueden clasificar en directos o indirectos. Los efectos indirectos son actos reflejos del individuo a pasar la corriente por el cuerpo, como la pérdida de equilibrio, los golpes contra objetos, caídas de altura y al mismo nivel, etc. La corriente no es perceptible, no tiene olor, no es visible y no se detecta por el oído, exceptuando un leve zumbido. Por ello, todo esto lo hace todavía mucho más peligroso. Se puede apreciar en la imagen a una persona a la cual se encuentra sometida a tensión. Uno de los operarios se dirige a cortar el suministro eléctrico, mientras que otra persona intenta desprender el herido por medio de un elemento no conductor, como un palo de madera. Esto para evitar que la persona siga sometida a tensión y evitar agravar el daño. Los efectos directos principales son los provocados inmediatamente al pasar la corriente por el cuerpo humano. Se clasifican en principales y secundarios. Dentro de los efectos principales se puede mencionar la fibrilación ventricular, que produce el paro del corazón, palo respiratorio, que produce la asfixia, tetanización muscular, que es la rigidez muscular que impide soltar los objetos sujetados. Los efectos directos secundarios son los que al pasar la corriente por el cuerpo humano tardan algo más en el tiempo que los principales. Dentro de los efectos secundarios se pueden mencionar quemaduras internas, quemaduras de superficie, trastorno de los sistemas nerviosos, renal, ocular y auditivo. En la primera imagen podemos ver el paso de corriente por un equipo que se encuentra energizado, y si no se encuentra bien aterrado, la forma de poder disipar la corriente es encontrar un punto tierra, cuya acción la realizaría involuntariamente el cuerpo humano en contacto. En la segunda imagen se aprecia una conexión muy saturada.
Esto puede producir un cortocircuito y a posterior un incendio. Para entender los peligros y los daños que produce el paso de la corriente por el cuerpo humano, podemos utilizar la siguiente gráfica tomada de la norma IEC 64791, donde IEC son las siglas en inglés, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, y esta norma nos habla de los riesgos eléctricos. En la gráfica se puede ver el daño producido en el cuerpo humano por la corriente eléctrica dependiendo del valor de la misma y del tiempo de duración durante el cual estará circulando la corriente por nuestro cuerpo. En el eje horizontal se tiene la intensidad o corriente eléctrica expresada en miliamperios. En el eje vertical se aprecian los valores del tiempo de exposición del cuerpo a la corriente, es decir, el tiempo que estará pasando la corriente por nuestro cuerpo. Se delimitan o se marcan cuatro zonas muy marcadas. La zona 1, donde no genera ninguna reacción o daño independientemente del tiempo de exposición. La zona 2 nos indica que no hay ningún efecto fisiológico, que se perciben contracciones musculares o tetanización muscular, que es el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica. En la zona 3 no se aprecia ningún daño orgánico, es decir, algún daño en el órgano del cuerpo. Es probable la aparición de contracciones musculares, dificultando la respiración, paradas temporales del corazón, pero sin llegar a la fibrilación ventricular, que consiste en el movimiento anárquico del corazón, es decir, donde el corazón deja de enviar sangre a los distintos órganos y aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento. Y la última zona, la zona 4, es considerada como riesgo de parada cardíaca por fibrilación ventricular, parada respiratoria, quemaduras, etc., que se agravan en función de la intensidad y del tiempo de actuación. En la curva se viene marcado un punto importante que son los 30 miliamperios. Este punto es la máxima fuga de corriente que podemos tener en una vivienda por cualquier masa metálica, ya que es la máxima sensibilidad que puede tener el diferencial de luz en una vivienda y que viene expresada en el reglamento electrotécnico de baja tensión. En la siguiente gráfica de referencia se aprecian los efectos fisiológicos dependiendo de la intensidad de corriente, donde a mayor intensidad y tiempo de duración, el daño es mayor. El color turquesa nos indica que a esos límites el daño o la gravedad no es considerable, a diferencia de los límites de la sección de color rojo, donde el daño es muy nocivo, pudiendo producir lo que es la muerte. En la siguiente gráfica de los efectos de la corriente en el cuerpo, podemos apreciar el resumen de los límites y valores permisibles de intensidad de corriente que puede resistir el cuerpo humano. Además, también se aprecia las zonas en función de la corriente, el tiempo de exposición y los efectos fisiológicos que se intensifican dependiendo del valor de corriente al que estamos expuestos. En el punto A, denominado como umbral de percepción, es el valor mínimo de intensidad de corriente que provoca una sensación en una persona. La norma IEC 479 considera un umbral de percepción de 0.5 mA en corriente alterna y de 2 mA en corriente continua. El punto B es el umbral de no soltar, valor máximo de la corriente que permite a una persona soltar unos electrodos. Este umbral depende del tiempo de exposición. En corriente alterna, este umbral se sitúa en 10 mA para cualquier valor de tiempo de exposición y en corriente continua en unos 25 mA, aunque en este caso es difícil establecer un umbral ya que solo el inicio y final del paso de la corriente provoca el dolor y la contracción muscular. En la sección C se subdivide en tres puntos, donde el punto C1 es conocido como el umbral de producción de fibrilación. Corresponde al menor valor de intensidad que puede causar la fibrilación ventricular, considerada como la causa principal de la muerte por choque eléctrico. En el punto C2 es el umbral de producción de fibrilación al 5%, y en el punto C3 es el umbral de producción de fibrilación al 50%. Los efectos del paso de una corriente de 200 mA durante 50 milisegundos son equivalentes a los de una corriente de 20 mA actuando durante un segundo. Otros umbrales son el umbral absoluto de intensidad, el cual es la intensidad máxima de corriente que puede soportar una persona sin peligro, y el umbral absoluto de tiempo, el cual está definido como el tiempo máximo que puede soportar una persona al paso de una corriente en baja tensión sin ningún peligro. Consideraciones. Para evitar accidentes o daños que mitiguen nuestra salud, debemos tener las siguientes consideraciones o recomendaciones, como por ejemplo, no sobrecargar las conexiones.
ya que pueden generar cortocircuitos y llegar a producir incendios. Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los utilices. Esto también constituye el ahorro energético y se verá reflejado en el costo del consumo eléctrico. Verificar la puesta a tierra. No toques cables o alambres que no estén debidamente aislados, ya que esto facilita el paso de corriente, siendo una gran fuente de peligro. No toque con las manos mojadas aparatos eléctricos que se encuentran conectados a la corriente. Según la ley de Ohm, la corriente o intensidad es igual a la tensión dividida entre la resistencia, que en el caso de corriente alterna, esta resistencia se denomina impedancia. Si nuestro cuerpo toca un sitio bajo tensión, empezará a circular por él una corriente eléctrica. Para saber aproximadamente la corriente que pasa, es necesario conocer la resistencia o impedancia de nuestro cuerpo. Por ello se establecen unos valores en función de la piel y para una tensión de 250 voltios. Para 1500 ohmios, la resistencia está derivada para lo que es la piel seca. Para 1000 ohmios es para la piel húmeda. 650 ohmios para la piel mojada y 325 ohmios es para la piel sumergida. Como podemos apreciar, mientras más húmeda o mojada la piel, menos resistencia tiene nuestro cuerpo y por lo tanto mayores serán los daños producidos sobre él cuando toquemos un sitio bajo tensión, debido a que pasará más corriente eléctrica. Empleo correcto de EPPs. No solo se refiere al uso correcto, sino también al buen estado de los mismos, ya que los EPPs nos sirven para mitigar los posibles riesgos a los que estamos expuestos. Señalización de la zona de trabajo. Debemos demarcar el área de trabajo para que el personal externo o que circule por la zona pueda tener conocimiento del peligro y posibles riesgos a los que puede estar expuestos. Recuerda, 5 reglas a cumplir siempre para la prevención de trabajo sin tensión. Desconectar. Prevenir cualquier posible retroalimentación. Verificar la ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Señalar y delimitar la zona de trabajo. Recomendación. ¿Qué hacer ante una emergencia? No toques a una persona lesionada que todavía esté en contacto con la corriente eléctrica. Llamar al 911 o al número de emergencia local si la quemadura la provocó un cable de alta tensión o un rayo. No te acerques a los cables de alta tensión hasta que no corten la electricidad. No muevas a una persona que tenga una lesión provocada por electricidad o a menos que haya un peligro inmediato. Por ello, antes de que suceda una emergencia, se debe informar sobre los riesgos existentes en el lugar de trabajo, delimitado por señalizaciones. Crear instrucciones de trabajo detallando los procedimientos específicos a seguir y formar a los trabajadores respecto a los riesgos. Prever medidas de protección individuales a través del uso de materiales no conductores en instalaciones, equipos de trabajo y herramientas. Evitar la presencia de materiales inflamables o ambientes corrosivos que puedan interactuar con las instalaciones eléctricas. Y sobre todo, cumplir con la legislación peruana respecto a las normas para la prevención de riesgos laborales, en particular el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.